Bueno, ahí empecé a grabar, ¿sí? Ahí empecé a grabar, así que arrancamos con la clase. Eh, Bien, como les venía diciendo, esta primera clase tiene que ver con, en realidad la clase 2 tiene que ver con lo que son los instrumentos de almacenamiento de energía. Vamos a ver algunos equipos que sirven para poder medir el estado de lo que es una batería, cómo saber si está cargada, si tiene alguna falla, qué se puede hacer, qué no, cuáles son las cuestiones, algunas hojas de datos para que más o menos se den cuenta cuando van a comprar una batería lo que se utiliza, pero así en forma muy sencilla y nada, eh, nada demasiado profundo en el conocimiento, porque de hecho hay toda una teoría detrás de lo que son las baterías, que no es tan sencillo como uno piensa, tiene que ver con las cuestiones de cómo se cargan, las cuestiones de la temperatura y demás. Más que nada para que en un ambiente, cuando usted en un ambiente de un lugar de trabajo, ustedes más o menos se den cuenta cómo manejarse. Pero antes de empezar a hablar de eso, tenemos que explicar lo que es una batería. Yo sé que en Electrotecnia 1 ustedes estuvieron viendo lo que es una batería en sí, lo que es un circuito, y más o menos cómo utilizarlo, pero para aquellos que no recuerdan o ya cursaron Electrotecnia 1 hace un tiempo, viene al caso de poder explicarlo bien. Básicamente una batería, ¿sí? Funciona con un fenómeno que se llama electroquímico, se llama electrólisis, en el cual uno, mediante el uso de dos electrodos, ¿sí? De un material metálico o no, produce una corriente. Por lo general, uno con esta electrólisis la puede producir de dos maneras, o bien insertando energía en lo que es el líquido, en lo que se llama el electrolito, que es un compuesto que se ha sometido a la electrólisis. La mayoría de las veces es ácido sulfúrico, pero puede ser cualquier tipo de compuesto que tenga aniones y cationes. Puede ser agua salada. Después ahora les voy a mostrar unos videos para que vean a lo que me refiero, cómo pueden hacerse una batería sencillamente. Agua salada o sulfato de cobre, por así decirlo. Los electrodos que tienen que están sumergidos en el electrolito, en este caso es de una sustancia líquida el electrolito, si en ciertas condiciones puede ser gaseoso también, y lo que se hace es, en el electrolito lo que hay es un pasaje de cargas eléctricas, aniones y cationes que van viajando a cada uno de los electrodos. Como les dije, la diferencia entre una batería y una batea de electrólisis es que estos electrodos son de diferente material. En las baterías, los electrodos son de dos materiales disímiles, los cuales producen que haya una corriente eléctrica. Bien. ¿Cómo se da esa cuestión? ¿Cómo se dan esas cuestiones de cómo yo sé cuándo, cómo se genera electrólisis? Hay algo que se llama serie electroquímica que muestra cómo es la relación entre los elementos, entre esos electrodos, que puede ser distintos componentes de la tabla periódica, y cómo es la energía que la FEM, la fuerza electromotriz, que se genera al ponerlos en una batea. A la derecha ustedes tienen a la derecha desde donde el hidrógeno, lo que sería el electrodo de hidrógeno, es el patrón, o sea, es el básico, el elemento básico en el cual uno empieza a medir la serie electroquímica. En los electrodos, ¿sí? Para que ustedes tengan una referencia, el electrodo que recibe las cargas negativas se llama ánodo. En este caso, en este diagrama que tenemos dibujado acá, es un electrodo de cobre. Y el que recibe los cationes o las cargas positivas, que se llama cátodo, en este caso es un electrodo de zinc, para que se vayan dando cuenta. Fíjense que están indicados positivo y negativo, y tenemos en el dibujo un amperímetro y una resistencia. Recuerden que para que haya un flujo de electricidad tiene que haber una carga conectada, si no, no sucede nada. Y por convención, siempre se indica que la corriente va desde el borde positivo al negativo, aunque en la realidad los electrones van al revés. Pero por convención siempre fue así. Un proceso muy común de este tipo de utilización, de que en realidad que utiliza el electrólisis, es el galvanizado. Cuando ustedes tienen una... ¿Perdón? Ah, buenas tardes.
El galvanizado, lo que se hace cuando uno sumerge una chapa de zinc, ¿sí? Una chapa de hierro en zinc, y pone una carga, una corriente, lo que está haciendo es una electrólisis. ¿Por qué se hace eso? Bueno, el zinc, cuando se oxida, genera un componente estable que protege a la que es la chapa de hierro o de acero en sí. Esto que están viendo ustedes acá es la forma más simple de lo que es una batería, que se llama celda eléctrica. El funcionamiento es convertir energía química en energía eléctrica para poder ser utilizada. Para que sea una batería en sí, como dijimos, los conductores, los electrodos, tienen que ser de dos materiales disímiles. Bien, y tenemos que tener un electrolito. A ver, en este caso sí. Uy, perdón. Cuanto ustedes, por ejemplo, tienen la tabla electroquímica acá a la derecha, la serie electroquímica, perdón, si uno, según los componentes que uno elija, ¿sí? Según la distancia que hay entre ellos, la energía, la corriente que se va a generar va a ser mucho más, en realidad, la fuerza electromotriz que generen va a ser mucho más fuerte. La fuerza electromotriz es la capacidad de hacer trabajo de algo, de un circuito eléctrico. Cuanto más separados estén entre las series, en la serie electroquímica, más FEM van a tener, y por lo general el elemento que está en la parte superior de esa serie, dependiendo cómo sea la serie, cómo esté diagramada la serie, puede ser que esté más abajo, en este caso el que está más arriba, es el que sería el electrodo, que sería el cátodo, ¿sí? El que da la carga, el que da los aniones para que circule la corriente. Y el que está más por debajo de esos dos sería el cátodo, es el que lo recibe. El electrolito es el medio por el cual se transfiere esa carga. En este caso tenemos un ácido sulfúrico diluido, el cual permite hacer que circule esa corriente. Ahora bien, en esta celda, así sencillamente, si ustedes agarran, por ejemplo, en sus casas, ponen una barra de cobre y una barra de aluminio en una botella de agua, ponen agua salada y ponen una pequeña una carga, un LED, van a ver que circula corriente. En esos casos, sí, es una falsa, no van ese tipo de batería, entre comillas, en una celda simple en realidad, no van a poder utilizarlo para mover algo mucho más grande, porque la fuerza electromotriz que genera es muy baja. La cuestión, ¿sí? Es que en estos tipos de celdas, ya yendo un poquito más a lo que es el funcionamiento, existen dos problemas cuando uno empieza a trabajar con este tipo de equipos, que son la polarización y lo que se llama la acción local. Ustedes habrán visto que cuando empiezan a utilizar una batería, llega un punto que por más que tengan tensión en los bordes, aquellos que trabajan en mantenimiento, por más que tengan tensión en los bordes, ustedes ven que la batería no entrega corriente. No funciona, por más que ven con el tester, miden y no pasa nada. Eso se llama, un fenómeno que se llama polarización. La polarización es cuando, hoy más temprano les expliqué que en el apunte yo lo volví a resubir porque lo que copié estaba mal. Después leyéndolo y reviendo lo que estaba diciendo el apunte, me di cuenta que no podía hacer lo que estaba diciendo, así que lo corregí, lo volví a subir. Por las dudas les aviso, por si no lo bajaron, si ya lo bajaron, vuélvanlo a bajar. Cualquier cosa yo les aviso, si en los próximos apuntes o en este hago una modificación, les digo, chicos, miren que hice una modificación entre el apunte, o lo dejo anotado en los anuncios del foro. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa eso? Que ustedes miden la batería, tienen una tensión, pero la batería está muerta, lo que se dice como muerta. Cuando uno empieza a hacer que las cargas, ¿sí? Los aniones y los cationes empiezan a moverse hacia ambos lados de lo que es el electrolito, sobre el cátodo, que es aquel que tiene la carga negativa, el que da el terminal negativo de la celda simple, se empieza a generar una película de hidrógeno, ¿sí? de átomos de hidrógeno, de cationes de hidrógeno en este caso, que recubren, ¿sí? Que recubren lo que es el electrodo en sí. Eso impide que la corriente circule a través del electrolito y por lo tanto, si no hay corriente, no hay trabajo. Fíjense a la izquierda de lo que es bueno, acá tienen el mismo dibujo, que tienen el electrodo con todos H's alrededor indicando los átomos, los cationes de hidrógeno.
Si se fijan a la izquierda, esto es lo que es la típica curva de una batería. Si ustedes agarran una hoja de datos de una batería cualquiera, van a encontrar este tipo de- de curva, en el cual se ve el voltaje y en esta parte inferior que no está marcado es el tiempo. ¿Cómo explicar esto? Tenemos la zona de activación, la zona de activación de la polarización es en la cual, en el momento en que la batería empieza a pasar la carga, empieza a pasar carga, y tenemos una curva tenemos lo que es una ear drop, que es la caída de potencial de la FEM a tensión, debido a la resistencia interna, ahora lo vamos a explicar eso, y tenemos la curva en la curva de descarga. Bien, esa curva, y donde dice end of life es concentration polarization, es cuando sucede este efecto. ¿Cómo se hace en ese momento? La batería deja de funcionar. Dependiendo de la cantidad de corriente que la batería esté entregando, sucede que esta curva se empieza a achicar o se ensancha. Todo depende de lo que es lo que sería la velocidad de descarga. High rate discharge es el nivel más alto de descarga, velocidad de descarga. ¿Cómo se hace cómo se hace para volver a la vida estas baterías? Una vez que pasa esto, la batería no funciona más. Lo que hay que hacer es agregar un agente despolarizante. En el caso, por ejemplo, de esta batería, la cual tiene ácido sulfúrico diluido, uno puede directamente agregar oxígeno, ¿sí? Aire, o batirlo un poco y meter aire en la batería para que se escape. Hay otros tipos de compuestos que son un poco más versátiles que lo que es esto, como el dicromato de potasio que se pone sobre en este caso puntual, en esta batería, ¿sí? No vayan a hacer esto con una batería de plomo ácido porque puede pasar cualquier cosa. En este caso, componiendo dicromato de potasio, lo que se logra es hacer que este efecto, que el hidrógeno se combine con el dicromato y se separe del zinc. Porque lo único que impide que siga circulando corriente es que el zinc está como obstruido por todo el hidrógeno. Bien, el otro problema que sucede con este tipo de baterías, en realidad de cualquier tipo de batería, es algo que se llama acción local. La acción local es una degradación de lo que serían los materiales de la batería. Como les dije, el metal que está más alto en la escala, en la serie electroquímica, actúa como un electronegativo y el que está más por debajo actúa como el terminal positivo. Cuanto más grande la separación, más grande es la fuerza electromotriz que se genera. También hay que tener en cuenta que cuanto más alto en la serie está, ese componente es más reactivo con el oxígeno. Y en este caso, la acción local es lo que hace lo siguiente. El electrodo que está más arriba de la serie, por el uso de la misma batería, hace que se empieza a disolver en el electrolito. Bien, eso es algo que es inevitable. La única forma de poder recuperarlo es regenerando el electrodo. Bien, con algunas técnicas se puede regenerar, es mucho más común en lo que son las baterías de plomo. Esa acción local, en muchos casos, se ve en lo que es la corrosión. La corrosión en una batería es un indicio de que uno de los terminales, en este caso, en una batería tenemos en realidad lo que sería la celda simple cuando conecta y aparece corrosión, se estaría formando la celda simple entre el terminal de la batería y Se te cortó. Ah, No, pensé que era a mí también. No. sí, Sí, a todo en general. se te Hola, cortó ¿se escucha? el audio. Ahora Ahora sí. sí. Ahora sí, ¿Dónde me quedé? ¿Qué fue el último que escucharon? La El cor- tema. la corrosión en una batería. Ah, perdón, ahí es está. un indicio de. La corrosión de la batería es un indicio de esta acción local, ¿sí? Lo único que, en este caso, la celda simple que se forma, esto que está acá, se forma entre el terminal de la batería y el borne de conexión. Y el electrolito es agua.
La corrosión sucede sí o sí, siempre sucede si hay dos electrodos, un electrolito y hay corriente de por medio. Bien. Lo que está pasando en este caso, si nosotros vemos la tabla electroquímica y empezamos a ver los componentes, vemos que el bronce es el ánodo, el cátodo, acá lo puse, yo lo marqué esto que dice acá es plomo, y el agua es el electrolito. Bien, lo que está haciendo acá es degradándose el plomo del terminal, haciendo que se corroa y aparezca toda esta sulfatación que aparece en la batería. Puede haber otros Entonces, fenómenos. una pregunta, cuando aparece eso no es que la batería está dañada, sino que está funcionando bien. La batería está funcionando, en realidad lo que está pasando es que tenés agua metido ahí. La batería sigue Ujú. funcionando, lo que pasa es que estás dañando el terminal. Si la corrosión Y, sigue apareciendo, lo que sucede es que en algún momento el terminal de plomo se te va a destruir. y no, Pero no eso solo tenés porque le pérdida entró de... agua de afuera, o sea, la Es, solo, pregunta es, es porque ¿la hay una... corrosión es porque, Sí, sí, La misma humedad del explícame, ambiente. hay por la humedad del humedad y ambiente, eso? exactamente, exactamente. Ah, perfecto. ¿Cómo se ¿Y no, arregla? no tenés una pérdida de corriente ahí? No. Sí, sí, Profe, de pero hecho, hay una grasa especial para bornes también. como dice, como dije, no sé quién dijo, quién habló, Cristian. Cristian, como dijo recién, cuando uno pone un borne en una batería, siempre se lo engrasa, para evitar que el agua, ¿sí? El agua, que es el electrolito en este caso, genere esto y que se destruya la batería. Uno puede tener la batería funcionando corroída y llega un punto que se detona, pero lo que está pasando, entre otros efectos, es esto. Básicamente lo que uno puede hacer con eso es poner es grasa, la grasa, hay grasas especiales que no tienen contenidos de nada que pueda producir una electrólisis o galvanizado, como así se dice comúnmente, y es así. Pero esto es un fenómeno completamente natural, pasa en cualquier tipo de conexión, ¿sí? Si ustedes agarran una cañería, por ejemplo, y tiene una cañería a acero, y ponen, no sé, una válvula de bronce, por así decirlo, pasa esto. En un sistema de ventilación donde hay agua o algún tipo de electrolito que permita el paso de la disociación entre un catión y un anión, un líquido, un gas, cualquier cosa, pasa eso. ¿Sí? Si ponen una cañería, ponen un acople de bronce y tienen acero, chapa o hierro, lo que sea, pasa esto. Va a pasar y va a aparecer y se va a empezar a correr. No hay forma de evitarlo porque es algo eh, químico de la naturaleza. Eh, entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Esto es lo que pasa, esto es simple, tenemos la celda simple, que es conectar ahora yo les voy a mostrar la otra versión de la celda simple, que es cuando yo meto corriente en vez de sacar corriente, y el proceso es exactamente el mismo, y el video que les voy a mostrar está bastante bueno, se los voy a explicar para que vean lo que puede llegar a pasar, pero tenemos que avanzar un poquito. Eh, lo que tenemos después, que define a lo que es una una batería, es la FEM y la resistencia interna. La FEM, lo que se llama fuerza electromotriz, se llama fuerza electromotriz porque tiene que ver con el trabajo que puede hacer un campo electromagnético en un circuito. La primera vez que se descubrió esa fuerza electromotriz tenía que ver en sí la aplicación que más se dio es con las máquinas eléctricas, con la máquina lineal, que una máquina lineal, no sé si alguna vez alguno lo vio, pero es un circuito que tiene una barra, si es un conductor, un cable conductor. Esperen que se los voy a buscar, así se entiende lo que estamos hablando. Esto seguramente lo vean en máquinas eléctricas. Bien, este es el esquema más básico de lo que es una máquina lineal. Es una batería, ¿sí? Una batería la cual tiene un conductor, un cable conductor, el cual está con un switch.
en el cual se pone un conductor, una barra conductora de cobre o de cualquier material conductor, y se lo somete a un campo electromagnético, un campo magnético, perdón. Cuando uno cierra la llave de la batería, esta barra, ¿sí?, se dispara, se mueve hacia la derecha, se empieza a desplazar. ¿Por qué es eso? Porque a ningún circuito, a ningún sistema le gusta salir del reposo. Entonces, la corriente que está pasando por este punto hace que se opone al campo electromagnético generando una corriente, el cual genera un contracampo electromagnético que se trata de oponer a esto. En consecuencia, esto parece chino básico, en consecuencia lo que se produce es una fuerza hacia la derecha del conductor que hace que se desplace. No sé si hay algún video para que se vea bien eso, pero no encontré ninguno que sea justamente ese ejemplo. A ver, este puede ser que nos sirva. Voy a sacarle sonido, así no los dejo sordos. Vamos a la parte... Esto lo van a ver en máquinas eléctricas, ¿sí? Estas las construcciones, conductor, la barra, la batería, bueno, un switch, exactamente, todo lo mismo. Y lo que pasa es esto, si ustedes... Bien, eso es el principio de funcionamiento de lo que son motores y demás. Bueno, en las que son los circuitos tipo baterías, esa fuerza electromotriz también está presente. Lo que pasa es que la fuerza electromotriz es, para así decirlo, es la posibilidad de hacer trabajo de un circuito. En el caso de una batería, uno cuando mide la batería al aire con un voltímetro, observa que tiene cierta tensión, por ejemplo, 12 volt. Pero en cuanto lo enchufa a una batería, a una carga, ya sea una lámpara o lo demás, de continua, un filamento en sí, lo que sucede es que cuando uno mide los terminales de la batería, observa que la tensión cae, bien, a un cierto valor, que depende de la corriente que está circulando por el circuito en sí y de la resistencia interna de la batería. Ideal sería que las baterías no tuviesen resistencia interna para que toda la fuerza electromotriz se convirtiera en tensión, pero no sucede. Tanto así que cuando más es la corriente que pide la carga, en todo circuito eléctrico ustedes tienen que saber que es la carga la que dispone cuánto es la corriente que circula. La resistencia interna, esta que está en este lugar, hace que esa FEM caiga un cierto valor. ¿Bien? ¿Cómo es esto? Ustedes, por ejemplo, si están circulando la carga esta R demanda 100 amperes y la batería es de 12 volt, ustedes las tienen catalogada como 12 volt, y la resistencia interna es de 0,01 ohm o un 10 miliohm, lo que va a suceder es que esa corriente va a producir que en estos bornes, en el X y en el Y, aparezca una caída de tensión dada por esta curva que se ve acá. Cuanto mayor es la corriente, mayor es la carga. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con las baterías, tiene que fijarse no solo qué batería, cuánta tensión y qué demás, sino cuál es la carga a la cual va a alimentar con esa batería, porque implica que va a tener menos tensión. Bien, para que se vea lo que estoy hablando, agarramos el simulador y ponemos una batería. Vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo que les dije recién, en el cual yo tengo una batería de 12 volt, si no se prende fuego con la potencia y lo demás, y en la cual le asociamos una resistencia interna que tiene que ver propiamente con lo que es el electrolito, los cátodos, los electrodos, el cátodo y el ánodo y demás.
yo conecto mi resistencia de 0,01 ohm, me va a dejar 0,5 nomás. Y si yo mido acá la tensión entre estos bornes, lo que voy a tener es 12 volts. ¿Sí? Toda la fuerza electromotriz de la batería, la fuerza electromotriz impuesta por la combinación de esos electrodos, lo voy a tener en el voltímetro. Ahora sí, no se prende fuego nada cuando conecte la resistencia. Bien, esta es la carga, sería IR, esta sería la tensión. Supóngase que nosotros ponemos una resistencia de 10K, en este caso una carga que tiene una resistencia óhmica de 10K. Vamos a agrandar un poco esto, así se puede observar un poco más. Y conectamos. En este punto, cuando yo medí en un principio, como no había corriente circulando a través de la resistencia, de esta, la que dice 0,5, no había caída de tensión. Creo que no se va a prender fuego nada. Bien. Ahora, en cuanto yo mido entre los bornes de la batería, debido a esa resistencia interna propia de la resistencia, esto debería caer. Acá justamente me da la casualidad de que como es muy chica la batería, la caída de tensión es 12, la corriente que está circulando en este punto es 1,2 mA, y por lo tanto no se aprecia. Si yo hago que la carga, que mi resistencia sea mucho más parecida a la resistencia interna, lo que va a suceder es que ese valor va a empezar a fluctuar. Si acá empieza a caer 120 mA, vamos a hacer que empiece a bajar hasta el cierto punto que debería igualarse. O si no, y ese es el problema que vamos a tener, no me da para hacer que no me da para bajarlo más porque es demasiada la corriente que circula. Vamos a hacer lo siguiente para que se note la diferencia. Vamos a aumentar la resistencia interna de la batería, que es lo mismo. Vamos a poner esto nuevamente a 100. Y aumentemos la resistencia interna de la batería para que se vea la caída de potencial de lo que estamos hablando. Bien. En este caso tenemos el simulador, no me permitía que ustedes vieran lo que está pasando, no podía ser que circulara una corriente de 100 A como elegimos en el ejercicio anterior. En este caso tenemos una corriente de 112 mA. Y fíjense que a medida que aumenta la resistencia interna, lo que sucede es que más es la caída de potencial que tenemos. No es algo fuera de lo normal. En las hojas de datos de las baterías, uno de los primeros incisos, ¿sí?, es, además del tiempo de diseño y el tiempo de uso que puede utilizarse, la corriente máxima es la resistencia interna a 1 kHz, es de 13 miliohm. Es un dato muy importante de la batería, porque tiene que ver cuando yo conecte la carga, esa batería va a hacer que se produzca una caída de tensión. Bien. Bien, entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. La resistencia Bárbaro. interna, teniendo los datos, ¿cómo puedo yo saber la resistencia interna que tengo en la batería? Bien, sabiendo la corriente que está circulando, con este simple cálculo, sabiendo la corriente que circula, pongo una carga de prueba, la corriente que circula menos la tensión, lo que me dice la E, que me dice que viene de fábrica, menos la tensión que tengo entre los bornes, esta tensión que está acá, B, yo puedo sacar la resistencia interna que tiene esa batería. Por lo general es muy baja la resistencia interna que tiene la batería, no debería ser demasiado, porque si no pasa esto, que yo no puedo aprovechar el potencial que me puede dar la batería, porque imagínense, como vimos recién, si tenemos una resistencia muy grande, todo por defecto Joule, o en disipación por calor, toda la corriente, toda la energía se disipa en la resistencia interna y no serviría para nada. Una cuestión es, por ejemplo, uno sabe que técnicamente, aunque más que obvio en la vida real uno conecta un cargador o no, cuando la FEM es mayor que la tensión,